Bien, la última clase estuvimos repasando un poco sobre el modelo de MVC. Habíamos dicho que la M se corresponde con modelo, la B con view o vista en español y la C con controller o controlador. Vimos cuál era la función de cada uno. Y además de eso, estuvimos diciendo que eh, que en un sistema web, pues necesitábamos todavía agregar un elemento más porque la arquitectura MVC original no había contemplado los sistemas web que fueron desarrollados un poco después en la historia. Y agregamos entonces un nuevo rol que es el de routing o el sistema de enrutamiento. Entonces, habíamos mencionado que todas las peticiones o requests que son generadas por el usuario son recibidas por el routing, por el sistema de enrutamiento, luego enviadas al controlador y una vez que las recibe el controlador, pues la estructura ya es similar a todo lo que habíamos discutido anteriormente. Las agarra el controlador, si necesita algo de la base de datos se las pide al modelo. El modelo tiene la capacidad de interactuar directamente con la base de datos y de contestarle al controlador. El controlador manda esos datos a la vista y la vista pues genera ya la interfaz que va a llegarle finalmente al usuario como respuesta a su petición. Entonces Laravel implementa esta arquitectura y vamos a analizar primero su estructura de directorios para entender cómo están implementadas o en qué parte van a ir guardadas cada una de las cosas que estamos discutiendo. Si ustedes pueden tener abierto allí su proyecto de Laravel, habíamos dicho que podían seguir utilizando Visual Studio Code para abrir el proyecto de Laravel o podían hacerlo también a través de PHP Storm, que lo pueden descargar y utilizar bajo licencia con una cuenta usando su correo institucional. La universidad se logró el convenio con JetBrains, que son los dueños de las licencias, y para usos académicos nos están permitiendo que usted pueda utilizar PHP Storm, que es un software de pago, gratuitamente al utilizar la cuenta de correo electrónico institucional. ¿Okay? Bien, comencemos. La estructura de directorios. Aquí en su lado izquierdo, ustedes pueden ver una serie de carpetas. Esas carpetas no las crean ustedes, sino que se crean automáticamente cuando usted hace o crea un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a tener entonces todas estas carpetas y adentro de esas carpetas un montón de archivos. Vean que todo eso que está ahí ya son cosas creadas para facilitar el desarrollo del proyecto nuevo. Entonces usted empieza un proyecto, pero no empieza un proyecto de cero, sino que empieza ya con un montón de trabajo realizado, probado, estudiado por una gran cantidad de programadores. Así que la posibilidad de que haya un error allí en esos códigos es bien pequeña. No estoy diciendo que no pueden haber errores, claro que pueden haber, pero digamos que ya la mayoría han sido subsanados. Por lo tanto,
empezamos con una buena base, ¿okay? Con una buena base sobre la cual construir un proyecto de desarrollo. Estas carpetas y los archivos que contienen es un buen punto de partida. Si usted va a hacer un proyecto chiquito, le funciona, probablemente no va a ocupar todo lo que esté ahí, y también puede servir para proyectos muy grandes, en los que probablemente sí vaya a utilizar elementos bastante avanzados del Laravel. Durante la clase nosotros vamos a quedarnos con algunos elementos bastante básicos de funcionamiento. Digo básicos, pero que permiten hacer todo lo necesario para un proyecto. Nos quedan algunas cosas un poco más avanzadas que no nos alcanza el tiempo para discutir, aunque como este periodo va a ser un poco más largo de lo normal, pues probablemente o tal vez nos quede chance de haber algunas cosas avanzadas como los trabajos, el envío de correos masivos y algunas otras cosillas que trae el Laravel de forma predeterminada y que favorecen el desarrollo de proyectos grandes. Entonces, la primera, bueno, en realidad es la segunda, pero app me gusta dejarla al final porque es una carpeta a la que me gusta dedicarle un poco más de tiempo. ¿Okay? La carpeta de Bootstrap es una carpeta que tiene los archivos que va a realizar el inicio de la aplicación. En un proyecto de Laravel, todas las peticiones entran por un solo archivo y luego son distribuidas por toda la arquitectura. No es como un proyecto de PHP normal, que recuerdan que para tener un formulario nosotros creamos en el servidor 2 archivos y 2 peticiones diferentes. En Laravel todo entra por un solo punto de entrada y se hace un autocargado de todas las clases que están en nuestro proyecto. Todo eso lo hace Bootstrap. ¿Okay? Así que en realidad la carpeta de Bootstrap no la vamos a tocar mucho, o mejor dicho, prácticamente nada le vamos a tocar a la carpeta Bootstrap. Hay algunas configuraciones que se hacen ahí, sin embargo, eso, al menos que usted vaya a realizar algo muy específico con algún proyecto, no es necesario que usted toque o manipule lo que hay dentro de la carpeta Bootstrap. La segunda carpeta es la que vamos a ver, es la carpeta de config. Aquí sí es una carpeta bastante interesante. Ahí van a ir todas las configuraciones de su proyecto. ¿Okay? Vean que hay algunos archivos como app, que son las configuraciones globales de toda la aplicación. Auth es de autenticación. Ahí van a ir las configuraciones que tienen que ver directamente con la autorización y la autenticación. Broadcasting, caché, compile, database. Aquí van las configuraciones de la base de datos. File system o el sistema de archivos. Mail, ¿se acuerdan que les dije que desde Laravel se podía hacer envío masivo de correos? Así que por acá en este archivo mail.php estaríamos logrando configurar la forma en que vamos a enviar esos archivos. Todas estas configuraciones son globales para toda la aplicación, es decir, que una vez que usted lo hace desde acá, no necesita hacer personalizaciones ya dentro de otra parte del código, no, porque todas estas configuraciones están disponibles en todo el proyecto completo. ¿Okay? Cada una de estas tiene partes en específico para ir personalizando cada uno de los elementos que aparecen ahí. El queue o la fila o la cola de trabajo
Eso sí, se va a tener trabajos automatizados que van a ser ejecutados por Laravel. Session, cómo se van a manejar las sesiones de Laravel, View, cómo se van a manipular las vistas. Esta no es una vista en sí, sino que es la configuración de la generación de la vista. Aquí en la carpeta config van a ir todas estas configuraciones. Más adelante les voy a enseñar también un archivo que es el archivo .env, que es un archivo de configuración de environment o de ambiente que permite una configuración mantenerla por separado y oculta, ¿okay? Por si en algún momento ustedes tienen que subir este proyecto, qué sé yo, a GitHub o cualquier otra fuente de control. Si ustedes guardan, por ejemplo, en el database aquí visible la contraseña de la base de datos y el nombre de la base de datos, etcétera, todo eso se expondría o estaría visible en la fuente, en el control de fuentes como GitHub o SVN. Eso no es deseable, ¿okay? Porque estarían mostrando sus datos a otras personas que podrían tener acceso después a sus servidores. Por lo tanto, también existe un archivo .env que ese se deja fuera de la fuente de control precisamente para guardar esos elementos sensitivos que queremos mantener ocultos. ¿Okay? La carpeta de database, por cierto, esta carpeta de config no la vamos a estar manipulando gran cosa, ¿ok? Ustedes saben que ahí van a estar las configuraciones, pero una vez que hagamos configuraciones, nos olvidamos de esa carpeta y no la volvemos a utilizar. La carpeta database sí va a ser, vamos a trabajar mucho con esta carpeta, con lo que hay dentro de esa carpeta. La carpeta database tiene dentro 3 carpetas más, que son las factories, los migration y los seeds. ¿Okay? Factories o fábricas, migration o migraciones y seed o semillas. ¿Okay? Cada una de estas vamos a trabajarla, creo que va a ser lo primero que vamos a aprender a hacer propiamente con Laravel, cómo utilizar lo que está dentro de estas 3 carpetas. Les puedo adelantar que Factories lo que permite es generar de manera, digamos que casi automática, un volumen considerable de datos de prueba. ¿Okay? Por ejemplo, tienen una tabla de estudiantes. Entonces, lo que hace uno para probar a veces es crear así a mano unos 2, 3 estudiantes, ¿verdad? Y ya por último, ya uno no quiere ni escribir nombres ni nada, sino que lo que hace es llena cualquier letra y cualquier cosa para crear algunos estudiantes de ejemplo que se miren ahí en alguna tabla o algo por el estilo. Eso claramente no se ve bien, ¿okay? Factories entonces le permite a usted crear como un modelo o una estructura general de cómo deben ser los datos, y luego usted puede pedirle a los seed, las semillas, que es la tercera carpeta que está aquí abajo, que le cree tantos elementos como usted quiera. ¿Okay? Entonces usted aquí en Factories dice, un estudiante lleva número de cuenta, lleva nombre, lleva esto, lleva lo otro, y en las semillas usted le puede decir, créeme 500 estudiantes, o 1000 o 10,000, etcétera. Y él se los va a crear solito, ¿verdad? Eso lo hace interesante porque le evita a usted un gran trabajo y ya puede hacer pruebas con volúmenes de datos reales. ¿Okay? ¿A qué me refiero a eso de volúmenes de datos reales? Bueno, imaginen que ustedes tienen que están trabajando con el sistema de registro. ¿Okay?
Pero como ustedes son perezosos, solo crean, bueno, no solo ustedes, ¿verdad? En realidad todos los programadores somos perezosos. ¿Sí? Como somos perezosos, solo hacemos tres estudiantes y los metemos ahí. ¿Okay? Así como les digo, solo letras al azar ahí que uno no quiere ni escribir. Y después, por cada estudiante, uno no quiere hacer el trabajo de estar escribiendo 40 clases que ha sacado en el historial, sino que lo que hace es agregarle 1 o 2 clases ahí, etc. Entonces, cuando usted quiere hacer consultas y mostrarlas, claro, si solo son 3 estudiantes en una tablita normal, se ven bonitas y no hay ningún problema. Pero cuando ya pone su aplicación web en producción y ya no son 3 estudiantitos, sino que son 90,000 estudiantes, imaginen ustedes tratando de meter 90,000 filas en una sola tabla. Entonces usted se da cuenta que eso es inmanejable. ¿Cómo se dio cuenta? Hasta que estuvo en producción, ya cuando la aplicación la está viendo todo mundo. ¿Okay? Eso no es agradable, no es bonito. Entonces por eso con las semillas y los factories lo que nos permiten es crear esos volúmenes de datos reales. Usted dice, bueno, no voy a hacer 90,000 estudiantes, pero quiero 40,000, 50,000 estudiantes. Entonces usted ya empieza a hacer pruebas con datos que son más o menos similares a lo que va a tener la aplicación ya cuando esté en funcionamiento, ya en ambiente de producción. Y las migraciones o migration lo que hacen es guardar estas migraciones lo que hacen es guardar pues la estructura de las tablas. ¿Okay? Se imagina que usted está haciendo un proyecto que tiene, qué sé yo, 100 tablas. ¿Okay? 100 tablas. Y bueno, usted tiene que estar creando a mano cada tabla en su servidor de prueba. Y después, cuando quiere pasar todo eso al servidor real, pues allá en el servidor real hay que volver a crear las tablas otra vez. O si son, qué sé yo, es un grupo de 10 compañeros los que están trabajando con el mismo proyecto. Y cada uno tiene su servidor de pruebas. Entonces, cada uno tiene que crear la base de datos y todas las tablas de la base de datos de manera individual. ¿Okay? Eso es un trabajo grande. Entonces, con las migraciones, lo que nosotros hacemos es crear un código, ¿okay? Un código que permite manipular la estructura de los datos. Para los que ya llevaron bases de datos, las migraciones serían la parte del DDL, ¿okay? El lenguaje de definición de los datos. Entonces, si usted va a crear una tabla, puede crear una migración que cree la tabla. O si va a modificar, agregarle una columna o etcétera, eso lo puede hacer desde una migración. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, usted la crea una vez, la migración, y luego le da ejecutar a la migración y la migración le crea todas las tablas que usted quiera. ¿Okay? Y después... Entonces, si en un sistema, digamos, en un sistema viejito, pero le quieren agregar otros datos, otras tablas, o otras, digamos, otras filas, no, otras columnas en una misma tabla, lo pueden hacer a través de las migraciones. Sí. Usted puede agarrar una base de datos existente y a través de las migraciones hacerle modificaciones a la base de datos existente. Entonces, todo lo que sea DDL lo podemos hacer desde migración. ¿Se acuerda que DDL es definición de datos, lenguaje de definición de datos? El lenguaje de definición de datos corresponde creación de tablas, creación o modificación de columnas. Si usted ya a una tabla existente quiere agregarle una columna, renombramiento de columnas, reordenación de columnas, borrado de columnas. Todo eso se puede hacer con el lenguaje de definición de datos y por lo tanto puede aparecer también en una migración.
Y desde luego lo podemos hacer en una base de datos que sea nueva, propia de la aplicación que estamos creando, o si lo que estamos haciendo es montando una aplicación que utiliza una base de datos existente, pues también podríamos tener una manipulación de esa base de datos desde las migraciones de la aplicación. Más adelante vamos a ver con detalle, si no le quedó muy claro la parte de las migraciones, las factories y las semillas, no se preocupe porque esto, recuerden que solo estamos viendo así de forma general. Más adelante vamos a ver específicamente qué es cada una, vamos a ir haciendo ejemplos de cada una y usted va a poder manipularlas también. ¿Okay? Luego tenemos la carpeta de public. La carpeta de public es la única que está accesible para el usuario y todas las demás son carpetas privadas. La configuración de su servidor tiene que permitir que solo esté visible public. Todas las demás no tienen que poder verse desde el servidor. Eso por motivos de seguridad. ¿Okay? Solo la carpeta public es pública. Todas las demás son privadas. ¿Qué guarda la carpeta pública? La carpeta public guarda, vean, los CSS y los JS. Tenemos aquí una carpeta donde se van a guardar todas las hojas de estilo en cascada. Y tenemos también por acá los JavaScript, los archivos JS, también en otra carpeta para que estén organizados. Y vean por aquí que tengo un archivo index.php. Ese va a ser el punto de entrada. Recuerdan que al inicio de esta presentación les dije que en Laravel todas las peticiones llegan a un solo punto y ese punto pues distribuye al sistema de enrutamiento y luego a los controladores y de los controladores al modelo y a las vistas. ¿Okay? Entonces todos los puntos de entrada son a través de index.php. Claro. ¿Okay? Estos otros archivos que aparecen aquí, el favicon es el icono que aparece en la barra de direcciones, en la parte de arriba. Por ejemplo, ustedes ven que dice Facebook y a la par aparece una F azul, ¿verdad? Ese es el favicon. Es este archivo que está aquí, es una pequeña imagen. Robots.txt lo que hace es darle indicación a los motores de búsqueda. Por ejemplo, si usted tiene un sitio web y quiere que Google le indice su sitio, es decir, si usted quiere que en Google aparezcan en los resultados lo que usted quiere en su sitio web, usted tiene que decirle a Google, mire Google, yo quiero que me haga un índice de mi sitio web o que anexe mi sitio web a su índice. Entonces, Google va a entrar a su sitio y va a empezar a revisar todos los enlaces y va a copiar todo eso para agregarlo al índice y saber qué cosas están en su sitio web, y cuando un usuario llegue a buscar algo, pues si su sitio web tiene la respuesta, pues mandarlo a su sitio web. Bien, este robots.txt lo que tiene son datos que le da indicaciones a esos robots de los motores de búsqueda como Google, como Yahoo, como Bing y algunos otros ahí menos conocidos. ¿Okay? De forma general, estos elementos nosotros no los tocamos. Index, robots y web.config normalmente no los tocamos. Es probable que cambiemos el favicon para que sea representativo a lo que hace a nuestro sitio web, y desde luego si vamos a guardar algún CSS o JS aquí en las carpetas. Pero el index y todo lo robots y web.config, eso normalmente lo vamos a dejar intacto la mayor parte del tiempo. ¿Okay? Veamos ahora la carpeta resources. De aquí de resources voy a omitir assets y me voy a saltar directamente al language. Voy a omitir assets porque guarda elementos que no nos va a dar tiempo de verlos aquí en la clase, así que igual no es relevante, digamos, para el desarrollo. En language o LANG, aquí se van a guardar archivos que permiten la configuración de idiomas.
Si ustedes recuerdan, cuando vieron en Android, se podían manipular diferentes lenguajes y la aplicación podía buscar, dependiendo de qué lenguaje, cuál era la frase que tenía que decir en determinado idioma. ¿Okay? Pues esta carpeta de LANG hace algo similar también para Laravel. ¿Okay? Entonces, digamos que LANG lo que nos va a permitir es el manejo de múltiples idiomas en nuestro sitio web. Pero la más importante de las carpetas que hay en Resources o recursos es la carpeta de Views. ¿Okay? Adivinen qué está ahí. Pues todas las vistas. ¿Okay? Entonces, cuando yo hable de vistas o de crear vistas o de manipular vistas, vamos a venirnos a Resources y dentro de Resources a Views. Y ahí en Views vamos a guardar nuestras vistas, ya sea directamente ahí o si la aplicación se va haciendo muy grande, normalmente se crean carpetas dentro de Views para tener una organización más adecuada de todas las vistas. Pero en resumen, Views sirve precisamente para guardar todas las vistas. ¿Okay? Root o el archivo de rutas. Aquí este es, digamos, donde permanece o donde vamos a estar viendo el sistema de enrutamiento. Recuerda que el sistema de enrutamiento recibe todas las peticiones desde el usuario y conecta esas rutas con un controlador. Bueno, ¿cuáles rutas y cuáles controladores? Eso lo hacemos nosotros aquí en la carpeta de rutas. Específicamente vamos a estar trabajando durante la clase con el archivo web.php para crear nuestras rutas y conectarlas con nuestros controladores. API.php es cuando usted quiere crear una API que devuelva JSON o XML, pero eso no alcanzamos a verlo aquí durante la clase. Por lo tanto, vamos a estar manipulando únicamente web.php. Entonces, cuando yo hable de rutas y de crear alguna ruta, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a la carpeta de root y dentro de la carpeta de root al archivo web.php. ¿Okay? Entonces, acá quise hacerle remarcar que el archivo que vamos a estar utilizando es el web.php. Aquí van a estar las rutas que siguen el web middleware. ¿Qué significa que siguen el web middleware? Significa que se pueden manejar cookies o galletitas que se envían para almacenar dentro del cliente en el lado del cliente, en el navegador, en el lado del cliente, el manejo de las sesiones y la protección CSRF, que es algo que también vamos a estudiar más adelante. En la carpeta de storage, aquí se guardan las plantillas Blade compiladas. Más adelante vamos a ver qué son las plantillas Blade, los logs y los archivos generados por el usuario. Esta carpeta de storage está ahí, pero normalmente no la vamos a tocar aquí durante la clase, ni en la mayor parte de los proyectos no vamos a estarla utilizando. La carpeta de test, aunque test es pruebas, aquí lo que se guarda son las pruebas automatizadas, que es conjunto de pruebas. Lamentablemente en la carrera nosotros no tenemos una clase que específicamente trate sobre las pruebas de software. Por eso cuando probamos, normalmente lo probamos así al chilazo, sin mucha ciencia, sin ponerle realmente conocimiento a ello. Sin embargo, las carpetas
La carpeta de test lo que hace es crear pruebas automatizadas. O mejor dicho, ahí en la carpeta de test se guardan las pruebas automatizadas. Si usted creó un formulario que crea un nuevo usuario, pues puede crear un test que pruebe que ese formulario funciona como realmente debe funcionar. ¿Okay? Pero ustedes dicen, bueno, pero si ya lo hice, ya lo probé, entonces ¿para qué? Bueno, lo que ocurre es que en proyectos grandes y serios, encontrar errores es bastante caro. Hay algunos que dicen que entre el 60 y el 80% del presupuesto de un proyecto se va en encontrar errores. Es decir, se gasta más en encontrar errores que en programar. ¿Okay? Solo para darles una idea de cuán importante es las pruebas automatizadas. En periodos anteriores no me ha quedado tiempo de ejemplificar algo acerca de las pruebas. Tal vez en este periodo que va a ser un poco más largo, pues tal vez nos diera chance de ver algo como esto. ¿Okay? Y la carpeta de vendor es la carpeta donde se guardan todas las dependencias de Composer. Yo sé que utilizando Laragon hay algunos que no conocieron Composer. Sin embargo, Composer lo que hace es tener un listado de las clases o las librerías que utiliza su proyecto y las puede descargar directamente desde el proveedor de un sitio externo. Entonces, si usted está usando una librería para crear, qué sé yo, PDFs, entonces está bien. Usted simplemente le agrega a Composer esa librería y esa librería se va a descargar en su servidor de manera automática. ¿Okay? Y si luego usted mueve esa aplicación a otro servidor, pues allá simplemente la vuelve a descargar, porque Composer se encarga de saber a dónde están almacenadas todas sus librerías. Y por último dejo la carpeta app o app, que en realidad es la primera que aparece en el listado porque se ordena de manera alfabética, y aquí es donde aparece la mayor parte de la aplicación y es autocargada. Es decir, que todas las clases que aparezcan acá van a estar definidas o van a estar accesibles en cualquier parte del código. Dentro de app están todas estas carpetas que son importantes. En particular, quiero remarcar la de HTTP, que es donde van a estar los controladores. La de policies o políticas, que tienen que ver con la autorización. Más adelante voy a tratar de explicarles un poco qué es eso de autenticación y autorización, que son dos elementos que normalmente van a la par, pero que son diferentes. Y por último, quiero remarcar las excepciones o exception. Acá en esta carpeta es donde se van a manejar las excepciones del proyecto. No sé si ustedes han notado que cuando quieren entrar a un sitio y la dirección URL es incorrecta, les tira un error 404, ¿okay? Y les dice ahí, este recurso no está encontrado. ¿Okay? Y algunas otras veces aparece un error 500, un 503, un 400, 401, etc. ¿Okay? Todas esas son excepciones de HTTP, y cómo se van a mostrar, pues las podemos configurar o hacerlo desde exception. De nuevo, exception y policies, aunque son carpetas muy importantes, durante la clase, como nos quedamos con lo más básico, normalmente no nos alcanza a trabajar con estas cosas, pero sí vamos a estar definitivamente trabajando con HTTP. Pues recuerden que tenemos 4 componentes importantes. Las rutas, ya les dije dónde estaban las rutas, que es en la carpeta de routes y dentro del archivo web.php.
Las vistas, habíamos dicho que van a estar en la carpeta resources o recursos, y dentro de recursos en una carpeta que se llama view. Los controladores van a estar dentro de app, http, que es esta carpeta que estoy señalando por acá. Y por último, los modelos van a estar directamente en app. No van a estar dentro de ninguna carpeta adicional. ¿Okay? Los controladores sí, los controladores están en app, http. Y los modelos están directamente en app.